Bueno, en primer lugar quiero agradecer al director de la carrera y al organizador de este congreso, a mi querido amigo Miguel Piedecasas. Una invitación más y un placer acompañarlo en todos los emprendimientos académicos que hace a lo largo de su fructífera carrera. También agradecerle a Ángel Daniel Piedecasas, que es un infatigable trabajador, el martillero, que ha también coordinado conmigo toda la actividad para el día de hoy, y finalmente a la Facultad de Derecho, la casa donde nos formamos todos, donde trabajamos y donde estamos muy orgullosos de pertenecer. Bueno, ingresando al tema que me fue asignado, quiero iniciar señalando que me costó mucho hacer una síntesis que tampoco va a ser síntesis porque los aspectos trascendentes de la subasta hubieran significado que esta charla surtiera solamente interés para los martilleros. Sin embargo, teniendo en cuenta que el corredor inmobiliario es un intermediario entre los compradores y los vendedores de cosas inmuebles, en este caso, eh, focalicé una primer parte de contenidos generales que le sirve también, además del martillero, al corredor, y una segunda que es como anticipa el título de la charla, aspectos trascendentes. Es todo práctico. Lamentablemente tenemos que pasar por unos primeros 10 minutos de contenido teórico, pero después van a ver que todas las definiciones que son discutidas en la ley, en la jurisprudencia, en la doctrina, van a tener incidencia en todos los problemas prácticos que mencioné. Por ejemplo, se puede ceder derechos y acciones de una cosa comprada en una subasta. ¿Qué pasa con las deudas anteriores a la fecha de subasta respecto del adquirente? ¿Qué pasa con la matricidad en el registro público de la propiedad inmueble? ¿Qué pasa con las nulidades en la subasta judicial? Bueno, para todo eso los invito a compartir el PowerPoint donde voy a exponer los títulos. A ver si me habilita el administrador. A ver, ahí está. Me habilitó. A ver si lo ven. Bueno, si no lo ven, que me avisen, pero voy a ir siguiendo entonces la, el esquema. Bueno, rápidamente hay una versión básica del concepto de subasta. Como todos ustedes saben, es un procedimiento empleado para la venta de un bien a través de la oferta al público por intermedio de un martillero a fin de adjudicarlo al mejor postor. Naturalmente hay valores esenciales, todos los conocemos: identificar correctamente y señalar la cosa objeto de la subasta, las condiciones generales y particulares, una oferta clara y fiel, una puja honesta y una adjudicación al mejor postor donde haya en esa puja una igualdad de derechos y obligaciones de los oferentes. Ahora bien, vamos a empezar a complicar un poco el asunto porque, claro, cuando me adjudicaron el tema es subasta pública. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es que esa definición cabe perfectamente para subasta privada, también para subasta pública, pero las subastas públicas tienen por características la intervención de entes públicos. Y entonces yo divido las subastas públicas en la judicial y la administrativa. Empiezo por la administrativa porque es más cortita y es a la que no me voy a dedicar. La subasta administrativa la llevan a cabo entes públicos, por ejemplo, el ARCA, hoy AFIP, la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Tienen un régimen específico, puramente administrativo. No nos vamos a dedicar a eso hoy. En cambio, las otras, las subastas judiciales, tienen también dos posibilidades. Una es la subasta judicial, o sea, la que se realiza dentro del marco de un procedimiento judicial, pero puede ser dentro de un proceso voluntario o contencioso,
a pedido de las partes. Acá tenemos los procesos sucesorios, los procesos de división de cosas comunes, como podría ser un condominio. No nos vamos a dedicar tampoco a ese, vamos a hablar de la subasta judicial compulsiva, o sea, aquella que tiene que ver con el cumplimiento de una sentencia de condena firme. Entonces, ya estamos en el micro tema, subasta judicial compulsiva. Acá repasamos simplemente que en todos los procesos se llega finalmente a una sentencia. Cuando se llega a la sentencia pueden ser de tres tipos: declarativa, ejecutiva, algunos dicen cautelares, en el caso que nos importa a nosotros, ejecutiva y ejecutoria. Se forma el título, se llega a la sentencia, si es que el título no existía antes, y esa sentencia es la que condena a obligaciones de dar, hacer o no hacer. De esas obligaciones, por supuesto, en una subasta compulsiva no nos interesan ni la condena a obligaciones de dar, obligaciones de hacer o de no hacer. Nos interesan las obligaciones de dar cosas, y en este caso de dar cosas que serían específicamente suma de dinero. Y entonces pasamos simplemente una situación menor. La condena al deudor a pagar y le da un plazo. Cuando ya no paga, entramos en la etapa compulsiva. En la etapa compulsiva, acá viene el primer punto neurálgico de toda la exposición. Tenemos lo que se conoce como ejecución por expropiación. ¿Qué significa esto? De que el condenado, el ejecutado, no pagó voluntariamente la suma de dinero a la que fue condenado, y entonces va a tener que existir, por medio de mandatos judiciales y toda la actividad que vamos a ver en la charla de hoy, una expropiación del bien que integra el patrimonio del ejecutado, para que éste pueda mutar, pueda operar lo que se conoce como el principio de subrogación real, es decir, ese bien sea ejecutado y con el producido de la subasta, que es un precio obtenido en dinero, pueda satisfacerse, entre otros y primordialmente, al acreedor ejecutante. Entonces, ahora estamos, que tenemos ejecución por expropiación, y viene el segundo detalle, que acá lo coloco como embargo. Ustedes ven que en el régimen jurídico procesal de la subasta está regulado en los códigos de procedimiento civil y comercial de la Nación y los códigos provinciales, en la parte de cumplimiento de la sentencia de remate de los procesos de ejecución. Ahora bien, esto se aplica para cualquier tipo de proceso. Acá lo importante es que para todas las ejecuciones, lo digan o no los códigos, la mayoría no lo dice solo el de la Nación y 4 o 5 más, debe estar previamente embargado el bien. Este es un requisito sine qua non que puede dar lugar a la nulidad de todos los pasos posteriores, incluyendo la subasta, el pago del precio, etc. Es decir, el bien tiene que estar embargado. Hay algunos códigos, como el santafesino, que, claro, como esto está en el capítulo del cumplimiento de la sentencia de remate de los procesos de ejecución, se supone que ya hubo un embargo preventivo o ejecutivo en ese proceso, y como estamos en la etapa ejecutoria, este es un embargo ejecutorio que ya no tiene razón de ser porque se transformó el que ya existía. Entonces, el embargo ya está, por eso nuestro código, el santafesino, habla de que el juez mandará desapoderar del bien al deudor. Claro, porque en todos los casos, sea embargo, sea desapoderamiento, sea secuestro, lo que, insisto, el juez está haciendo es tomando un bien para proceder a subastarlo, y luego de que se adjudique al mejor postor, ese bien va a dejar dinero al proceso para que se cobre, en primer lugar, el acreedor ejecutante y además todos los otros acreedores, quirografarios o privilegiados que existan. Entonces, seguimos por el principio de sustitución del bien por dinero, y acá empezamos con otro problema clásico de la subasta judicial, que es qué clase de acto es. Este debate mantiene plena vigencia en la actualidad, y lo voy a pasar rápidamente enunciado, pero respecto a la naturaleza jurídica de la subasta judicial compulsiva, una parte de la doctrina, apoyándose actualmente en el artículo 1128, dicen que esta es una
compraventa, una venta forzada. ¿Por qué? Porque hay ausencia del consentimiento contractual del el deudor ejecutado, o sea, no quiere vender naturalmente un bien de su propiedad, entonces es una venta forzosa porque eso es lo que está ordenando el juez. Claro, acá ya anticipo una de las respuestas que después tiene que ver con los aspectos prácticos que hablábamos. Cuando queramos preguntarnos si se puede compensar la seña o el saldo del precio, una de los análisis clásicos que se hace es este que estoy diciendo ahora. No podría haber compensación posible entre, después voy a volver sobre las características de la compensación, pero acá está claro que si no vende ejecutado, el deudor ejecutado, no tiene un crédito sobre el precio de venta. El que sí tiene un crédito es el acreedor ejecutante. Entonces, como no hay dos créditos para compensar, no debería haber posibilidad de que ningún juez autorizara seña o saldo de precio, cosa que, como ustedes saben, pasa todo lo contrario en la realidad judicial argentina, con los fundamentos que vamos a ver más adelante. Bueno, la segunda posición, que es ya más importante, es, bueno, no vende entonces, la primera, como dijimos, el que vende perdón, en esta postura que un acto civil y comercial es una venta forzada, pero la pregunta ahora es quién vende. Entonces, hay tres respuestas. Una es que vende el ejecutado, aunque no quiere vender, a través del martillero, que es el que pone en venta la cosa y acepta o rechaza las ofertas del público. Esa es muy minoritaria. La otra postura, y ya van a ver por qué ya esto va decantando, que es que el que vende es el juez, el órgano jurisdiccional, porque prescinde de la voluntad del dueño de la cosa, se convierte entonces en un verdadero vendedor, el juez, la justicia. Y ahí tres versiones. Las dos primeras ya se van a dar cuenta que siguen siendo minoritarias. El juez representaría al titular del dominio. Bueno, desacertado por un montón de motivos. Otra dice, no, el juez representa al acreedor, al ejecutante. Bueno, esa ya tiene un poquito más de fortaleza por lo que dijimos en la teoría de la ejecución forzada por expropiación. Sin embargo, la que tiene mayor predicamento, y es la lógica, sobre todo para los que somos procesalistas, es que el juez vende sin representar a nadie. Pero insisto, estamos dentro de la teoría de la venta como acto de compraventa. El juez vende por su propio poder, por su función jurisdiccional. Esto no es menor porque esta sí es una teoría importante que tiene consecuencias en los fallos judiciales. Ahora vamos a la segunda, que es la que siempre defendimos los procesalistas. La subasta judicial compulsiva es un acto procesal. ¿Por qué es un acto procesal? Porque, como expliqué, es un acto que está dentro de la ejecución coactiva de la sentencia, un instrumento para que en nombre y representación del juez, el martillero, lleve adelante este cumplimiento de lo que denominé como la sentencia de remate. Entonces, ya desde Podetti, esto es la teoría del acto judicial, un acto típicamente procesal. Por eso, y esto lo digo como algo práctico que me tocó a mí en la función, los jueces normalmente miran todo el tema de las nulidades desde la perspectiva de que es un acto procesal lo que está pasando en la subasta. Y después vamos a ver que hay muchas excepciones que tienen que ver con el derecho sustancial y con el derecho registral. Después me voy a referir sobre todo a un montón de problemas de certificaciones, registro, matricidad, etc. Entonces, esta teoría del acto procesal dice que es un acto procesal típico, pero que supletoriamente algún autor dice que podría aplicarse la legislación civil más las leyes de martillero, etc. Y finalmente, la teoría más importante actualmente y que soluciona sobre todo los plenarios de Capital Federal es la del acto mixto o híbrido. Ahí me muevo un poquito. El acto mixto o híbrido, es decir, acá lo primero que se admite es que ni el propietario ni los acreedores responden por evicción. O sea, el bien puede tener un montón de defectos. Se vende, lo adquiere el postor y no va a responder ni el deudor ejecutado, ni tampoco los acreedores, en este caso el acreedor ejecutante, ni tampoco debería responder, hay un fallo muy importante en Santa Fe, el Estado provincial o el juez que intervino vendiendo. Acá hay una venta forzada y entonces ahí aparece el que creó toda esta historia que es Chiovenda
el padre del derecho procesal moderno, hace más de 100 años fue el que creó la teoría de la expropiación. Pero, ¿qué decía Chiovenda? Lo que se expropia no es el dominio de la cosa a subastar, sino la facultad del dueño de vender la cosa. Entonces, ahí los procesalistas que dicen, sobre todo Couture, que para mí es el más claro en esto, en la subasta judicial se produce un acto híbrido regulado por normas del derecho procesal, del derecho civil y en el caso de cosas muebles registrables o inmuebles, del derecho notarial. Y finaliza un autor moderno como Berizonce que nos va a decir que hay una pluralidad coordenada de actos procesales sucesivos que terminan en un contrato de compra-venta. Fíjense qué problemón, porque la aprobación del acta de remate, la aprobación del pago del saldo del precio, el concurso especial o liquidación que se haga respecto de las deudas, el concurso especial de todos los acreedores que no sean el acreedor ejecutante, todo eso son actos procesales. Entonces, ¿por qué Berizón se dice que termina con un acto de compra-venta? Y sí, porque en la adjudicación al mejor postor, ya vamos a ver, surgió de las características clásicas del contrato de compra-venta y tiene posibilidad de vicios del contrato de compra-venta que están, por supuesto, en la legislación civil. Entonces, en definitiva, esta que es la teoría predominante nos va a dar muchas soluciones a lo que vamos a decir posteriormente. Y ahora les voy a dar un ejemplo que lo tomo de Zavala de González, una autora muy prestigiosa cordobesa. Este carácter dual o mixto o híbrido, por ejemplo, ustedes lo van a advertir y empiezo a dar ejemplos prácticos en los edictos. El edicto, todos sabemos, es la publicación legal previa a la subasta para que se cumplan los pasos procesales indispensables. Después vamos a profundizar sobre publicidad edictal y otros tipos de publicidades, pero concretamente en lo que nos interesa, también tenemos que acudir, como acude Zavala, a las nociones de oferta de los contratos. ¿Se acuerdan que la oferta, en general, es una manifestación unilateral de voluntad de una de las partes encaminada a la celebración de un contrato? Esta oferta, por teoría de los contratos, tiene que tener autosuficiencia y completitividad, es decir, contener todos los elementos constitutivos del contrato. Esto es lo que nos pasa en los contratos que celebramos todos los días. Nos hace una oferta a través de la publicidad, no sé, cualquier casa electrodoméstica. Bueno, esa es una oferta de venta donde para que hagamos un contrato de compra-venta tiene que ser autosuficiente, tiene que ser completa, tiene que tener los elementos básicos o constitutivos del contrato. Por ejemplo, qué cosa me quieren vender, cuál es el precio que quieren obtener. Entonces, si miramos, dice Zavala, a la subasta judicial donde el pregón del martillero es una oferta hecha al público que importa una intención seria y vinculante de vender una cosa que contiene precisión porque ya se publicaron edictos con las características de la cosa a vender y los elementos esenciales del contrato están, que son la cosa y el precio que lo va a fijar la postura de los licitantes y el mejor postor va a aceptar la oferta. Entonces, ahí ven ustedes que se perfecciona, o sea, la cosa más el precio, consentimiento. Consentimiento, contrato. Ahí ven ustedes cómo, si bien era todo procesal, también hay un contrato de compra-venta. ¿Y qué pasa acá? Si resulta que el comprador tuvo un error esencial en el objeto porque la publicidad dictal tenía un defecto, no va a impugnar por un problema procesal, no solamente porque ya convalidó la publicación de edicto o el acto precedente que el que ordenó el remate, etcétera, sino que va a impugnar por un error esencial en el objeto. Por ejemplo, el clásico, le dijeron que el inmueble en el edicto figuraba que estaba desocupado, sí, que estaba desocupado y resulta que cuando posteriormente toma posesión se encuentra que está ocupado. Entonces, él compró pensando que no iba a tener ningún problema con ese inmueble, que estaba desocupado y hay un error esencial en el objeto porque eso está ocupado. Ese error, más allá de lo procesal en el edicto, es un error sustancial de la teoría de los contratos y tiene mucha defensa, incluso en algo que no voy a abordar hoy, que es considerar eventualmente, porque hay un problema técnico, como consumidor a los compradores.
porque el problema no lo tengo en el comprador, básicamente el problema lo tengo en el proveedor, porque el que vende es el Poder Judicial y el Poder Judicial no es un proveedor. Pero bueno, fuera de eso, que es otro debate, acá sigo avanzando con el régimen jurídico. El régimen jurídico, entonces, bueno, como ya dijimos, el trámite de ejecución de sentencia condenatoria, nosotros lo tenemos en los códigos procesales civiles y comerciales, la ley provincial de martillero, más supletoriamente el Código Civil y Comercial y la ley 2266 reformada por la 25028 del ejercicio profesional de martillero. En el proceso de quiebra se rige principalmente por la ley de concursos y quiebra y supletoriamente por todo lo que ya mencioné anteriormente, o sea, códigos procesales, leyes procesales, provinciales de martillero, etcétera, siempre que se adecúen a la rapidez y economía del trámite concursal, como habilitan, bueno, varios artículos que no voy a mencionar ahora. Bueno, acá sí voy a pasar por alto por razones de tiempo y para no abundar, porque quiero que esto no demore más de 15 o 20 minutos. Acá están viendo ustedes lo que ya saben, todas las famosas 4 etapas del procedimiento de subasta, que son todas con problemas que por razones de tiempo no voy a abordar acá. Hay una etapa antes del auto de subasta, otra que va desde el auto de subasta a la fijación del día de remate. Hay mucha actividad del martillero, su designación, su eventual excusación, recusaciones, diligencias previas, los informes catastrales, registrales, etcétera, la contratación del bien. Acá sí voy a hacer un punto. Ustedes van a decir, no, yo soy martillero, ¿cómo me puso acá que tengo que hacer un estudio de títulos? Bueno, voy a ir sobre el problema de estudio de títulos y después van a ver por qué pienso que el postor que va al remate puede tratarlos a ustedes como un consumidor. Bueno, termino esto y voy a decir por qué. Bueno, las notificaciones, los acreedores, a los acreedores embargantes quirografarios, a los privilegiados, y la última etapa, la aprobación de subasta, la integración del saldo de precio y la entrega de la posesión. Y después 2 temas que hoy me van a ocupar mucho. Liquidación de gastos del martillero y concurso especial. Bueno, acá el paréntesis, porque ahora sí entro en la parte práctica. Acá el paréntesis. ¿Qué es lo que le puede pasar y que yo he visto en mi función jurisdiccional toda la vida? El martillero, que antes parecía que lo único que iba a hacer es toda esa etapa de juntar los certificados, de buscar los oficios, de publicar los edictos y finalmente de hacer el acta de subasta. Lo normal es que recibe innumerables consultas cuando está ofreciendo el bien, cuando hay horario y días de visita de un inmueble, por ejemplo, y le hacen un montón de preguntas jurídicas que nosotros vamos a intentar responder en todo lo que viene ahora. Entonces, hay un montón de consultas jurídicas que no busca un abogado el posible postor, sino que se las hace al martillero. Y el martillero, con la especialidad que tiene que tener ahora, que es una carrera con título universitario, tiene que tener aproximada idea de lo que vamos a hablar ahora. Y yo les diría, la mayoría de las preguntas son de sentido común si atendemos a la base jurídica con un par de explicaciones que ustedes se van a dar cuenta que son sencillas, pero que tienen que ver con esta introducción. Bueno, entonces vamos a los aspectos trascendentes. En primer lugar, esto que parece una pavada es trascendental. Vamos a hablar de la publicidad. Fíjense que yo acá diferencio publicidad edictal, erga omnes quiere decir para todos, esto es el efecto jurídico. Publicidad posesoria también es erga omnes, y después vamos a ver los problemones que tiene esta publicidad presumida por el legislador original, por Vélez Sarsfield y también por el Código Octal. Y finalmente la que parecería la más importante, pero que es la menos importante, la que parece que es la mejor, pero es la menos importante, la publicidad registral, porque como bien pongo en el paréntesis, solamente tiene efecto respecto de los terceros registrales. Hablemos de la primer publicidad, la publicidad edictal. Bueno, esta ya algo dije, es donde se hace conocer al público que se va a realizar una subasta, es la que se hace en el diario oficial, en algún otro periódico, es la oferta de venta. Acá lo importante es que lo que surge de la letra del edicto tiene que coincidir con la situación fáctica real. Por lo que manifesté antes, puede haber un error esencial en el consentimiento de los
de los compradores. ¿Cuál es el contenido del edicto? Bueno, el 566 del Código Civil y Comercial, por decir un código, y todos los códigos regulan el contenido que tienen que tener los edictos. Encima se publican en lugares donde no los va a leer nadie. Pero ¿qué pasa? Esta publicidad legal se presume conocida por todos. Este contenido básico que tienen los edictos, lo primero que lo obligan al martillero a que no cometa irregularidades en la publicación y fundamentalmente en la descripción de los bienes. ¿Por qué? Porque como dije, en la teoría de los contratos, el postor no tiene que tener vicio de la voluntad, o sea, vicio en su discernimiento, intención y libertad. No puede tener un error esencial en la cualidad de lo que va a comprar. Y eso va a dar lugar a la subasta. ¿Cuál es la finalidad de esta publicidad? Bueno, los clásicos, asegurar que se haga la subasta, beneficiar al ejecutante que esté interesado en la obtención de un precio y beneficiar al ejecutado para que tenga un saldo a favor. ¿Cómo se hace el anuncio? Bueno, ya lo sabemos, según los códigos, 2 días, 3 días, la diferencia entre bienes de escaso valor, la diferencia con el que me voy a dedicar ahora es los bienes inmuebles. Bien, perdón que no, ahí está. Bueno, cuando estamos en bienes inmuebles, acá sí me detengo, ya hay que publicar también la base, las condiciones de venta, el estado de ocupación, el horario de visita. Si está sometido al régimen de propiedad horizontal, todo esto, ahora van a ver todos los problemas que vamos a tratar de resolver con los puntos que vienen posteriormente. Y finalmente, y esto es central, tienen que aclararse las deudas por impuestos, tasas o contribuciones de las que tiene que hacerse cargo el comprador. El tiempo también, hasta 48 horas antes de que se realice la subasta, los defectos de publicidad. ¿Quién tiene legitimación para recurrir a una publicidad mal realizada? Bueno, primero las partes del juicio que están en el remate, tanto el ejecutado como el ejecutante, pero también los eventuales compradores. O sea, un postor puede impugnar la publicidad que se está llevando a cabo antes del remate, esto está emitido por la jurisprudencia. Y finalmente, sobre nulidad de subasta, ya anticipé, hay un plazo formal de 5 días en los códigos nacionales o en los códigos de provincia como el nuestro, 3 días. Ahora vamos a la publicidad posesoria. Es otra cosa totalmente distinta, sin embargo, resulta que a ver, ¿qué es la posesión primero para los que no son abogados? La posesión es un derecho real, una relación de poder entre un sujeto y una cosa. Hay este derecho real, y hay muchos derechos reales que se ejercen por la posesión, el que nos interesa ahora es el de dominio. Bueno, acá marco tres anécdotas. La primera, no sé si ustedes sabían, pero Vélez Sarsfield le dio una preponderancia a la tradición posesoria. O sea, para Vélez, los registros de la propiedad, en este caso inmueble, no tenían que existir, porque confundían. Para la época que hizo el código, él pensaba eso. Entonces, ahí los invito al que le interesa saber esto. Hay una nota en el artículo 3198, perdón que ahí estoy, donde expresa su opinión Vélez Sarsfield. Esto cambia en 1968 con la ley 17711, se modifica el artículo 2505 y ahí aparecen, y esto empieza a resolver el problema del martillero, el famoso problema de la inscripción registral de los inmuebles. Ya lo anticipo ahora para que nos entendamos fácilmente. Para adquirir el dominio de un inmueble, sea a través en la vida real o después vamos a ver en una subasta judicial, se necesitan dos requisitos, el título y el modo. El título es el instrumento jurídico, normalmente una escritura, un acto jurídico, un negocio jurídico, que documenta la compraventa inmobiliaria. El modo, en el Código Original de Vélez, después de la reforma y actualmente, siempre es la tradición posesoria, es decir, el derecho de dominio sobre los inmuebles se adquiere con título y el modo que es la posesión. La inscripción registral sirve solamente para la oponibilidad, no, el título ya es válido, no va a ser nunca nulo, pero para la oponibilidad ¿a quién? A los que se llaman terceros registrales. ¿Quiénes son los terceros registrales? Terceros de buena fe que quieran ir a inscribir un embargo, que quieran ir a inscribir otra compraventa, por ejemplo, porque le compraron al acreedor. Esto pasa actualmente por mi profesión, estoy
ejerciendo sobre un caso en ese sentido, digamos, una consultoría, ¿no? No estoy ejerciendo propiamente. Pero quiero decir, pasa que puede vender de mala fe el acreedor ejecutado porque todavía figura registralmente como propietario de ese inmueble. Entonces, aparecen en ese viejo artículo 2505 los llamados terceros desinteresados, para los cuales obviamente no importa la inscripción registral, y los terceros interesados que sí pueden decir esto para mí es inoponible porque no inscribieron la compraventa inmobiliaria donde sí hay título y en modo, pero no la inscribieron en registro. Pero eso se ratificó en el 2015 en el artículo 1892, o sea, sigue el sistema argentino requiriendo título y modo para la transferencia, y entonces vamos a ver, y ya lo anticipo, porque a lo mejor me quedo sin tiempo, que en la subasta judicial, cómo se perfecciona la adquisición. Se perfecciona con el título, que es el auto de aprobación de subasta, adjudicando el bien al mejor postor que ya pagó la seña, con la integración del saldo del precio por parte del adjudicado, ahora adjudicado, antes mejor postor, y con la entrega de la posesión por parte del tribunal, que lo hace a través de un mandamiento con el oficial de justicia. Entonces, de vuelta, ¿qué le pueden preguntar al martillero? ¿Cómo esto sigue figurando a nombre del acreedor ejecutado? Vos quedate tranquilo, que cuando cuando ganes la puja, cuando pagues el saldo del precio y cuando el juez te entregue la posesión, vos sos titular, tu título es recontraválido. En todo caso, puede haber un problema de oponibilidad que después vamos a hablar por qué todo el mundo dice una frase desafortunada que es que el título perfecto es el título de la subasta. No es así, ya lo vamos a ver. Pero bueno, en definitiva entonces quedó claro lo que hablaba de la posesión, la publicidad posesoria. Esta publicidad posesoria es erga omne, la publicidad registral, como dije, es relativa. Muy bien. Ya dije entonces cómo se produce la transmisión del dominio. Vamos ahora, ¿qué es esto de la escritura de protocolización entonces? Bueno, esto ustedes lo conocen y normalmente el martillero a lo mejor va a decir, yo ya no tengo nada que ver. No, también le pueden preguntar por la escritura de protocolización. ¿Por qué? Porque el que compró tiene derecho a dos cosas, a una escritura de protocolización o a otro que se llama la protocolización de las constancias judiciales. Son dos cosas distintas porque la escritura de protocolización es donde el escribano va a hacer un acta donde va a tomar copia de las actuaciones principales del expediente judicial. Le va a dar matricidad, o sea, le incorpora a la escritura, le incorpora a su protocolo y entonces después no tenemos problema que se pierda el expediente, ya no me importa, porque tengo el instrumento público resguardado por esta escritura de protocolización. Después vamos a entrar en los otros problemas de esta escritura. Segundo tema, también se puede ordenar por el juzgado sin necesidad de gastar en un escribano que se oficiar al registro para que protocolice las constancias esenciales, el auto que ordenó la subasta, el auto que lo aprobó, el saldo, la integración del saldo del precio, la toma de posesión, etc. Es decir, el registro recibe la orden ya no del escribano, sino del juez y protocoliza y de nuevo tenemos otro resguardo mucho más económico. Supongamos que cualquiera de estas dos situaciones, ¿quién paga estos gastos? Esto es la pregunta que le van a hacer al martillero, el comprador o el mejor postor. ¿Quién lo paga? Bueno, parece que todo el mundo cree que lo tiene que pagar el que compró, siendo que acá se aplican las reglas generales del Código Civil y Comercial para un contrato de compraventa, donde el vendedor, que acá es una venta forzada, tiene que entregar la cosa libre de gravámenes. Entonces, la mayoría de los costos los va a tener que pagar, se van a trasladar al saldo del precio, si es que quedare, y como dice el Código Nacional, el comprador en la subasta está autorizado a hacer las diligencias, pero los costos son a cargo del ejecutado, del vendedor ejecutado, entre comillas, del deudor condenado. Y en este punto, bueno, tengo, me olvidé,
me olvidé de decir algo muy importante. Bueno, dentro de la ley de publicidad registral, que tiene que ver con inscripción registral, hay que ver todo el entramado, que no lo voy a desarrollar ahora porque lo tengo ya por razones de tiempo, ¿no? Simplemente los remito a los artículos 21 y 24 de la ley 17.801, la ley de registro de la propiedad inmueble de la nación, que tiene que ser replicada en las provincias con las adaptaciones que correspondan, donde establece todos los principios registrales y fundamentalmente el valor de las anotaciones registrales y de los certificados de dominio, los plazos, etcétera, que todo eso es todo un problema del martillero que tiene que normalmente preguntar. Pero lo concreto es que la inscripción registral, reitero, y esto es fundamental, a diferencia del registro de los automotores, es declarativa, no es convalidante de títulos. Porque nosotros tenemos, como ustedes saben, en la técnica registral el sistema de folio especial y tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un folio para cada inmueble, pero se anotan sucesivamente comprador, vendedor, etc. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una inscripción declarativa, no constitutiva, no es autónoma. Esto lo dice muy bien el doctor Piedecasa en uno de sus tantos libros al respecto, ha escrito sobre matilleros, sobre subasta. Acá hay una adquisición derivada, y nosotros en el registro no tenemos, como tienen otros sistemas de otros países, nominado el principio de exactitud. O sea, el principio registral de exactitud es el que establece que lo que dicen los asientos de informaciones registrales coincide con la realidad extrarregistral. No, acá no. Acá nosotros tenemos un registro de títulos. O sea, usted va a ir con la protocolización, con la escritura de protocolización de la subasta, pero eso no le garantiza que no tenga problemas como el que le dije que yo actualmente estoy interviniendo. ¿Por qué? Porque puede haber pasado que el título esté viciado, o bien que se haya vendido varias veces por el acreedor, y entonces tenemos lo que estamos mencionando, que esa registración declarativa puede ser impugnada. Bien, en concreto, y bueno, hay ratificaciones que no la voy a mencionar. A ver, bueno, vamos a las preguntas más rápidas porque no quiero que Miguel me diga se quedó sin tiempo. Contrato de cesión de derechos. Bueno, entonces, primer pregunta, que esto es muy común. ¿Se pueden ceder derechos y acciones por parte del comprador en subasta? Bueno, por supuesto que sí, con una disquisición. ¿Se acuerdan cuando decíamos de que se adquiere por título y modo? Bueno, el título es el auto de aprobación de subasta. Antes de ese momento no va a poder ceder. Pero si no tomó posesión, por supuesto que puede ceder, porque lo único que no tiene derecho real de dominio todavía, estamos hablando siempre de subasta compulsiva y subasta de inmueble. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene derechos y acciones porque todavía no quiso tomar la posesión. ¿Cómo tiene que hacerse esa cesión de derechos y acciones? Por supuesto onerosa, por supuesto con aceptación del cesionario. ¿Y qué le transmite? Le transmite los derechos que le quedan, o sea, el derecho a tomar la posesión, el derecho a todos los trámites posteriores, entre ellos eventualmente la inscripción registral. Ahora bien, si ya tiene el título, o sea, la aprobación de subasta y pagó el precio, y ya le dieron la posesión, ahí sí no puede ceder más, no puede haber una cesión de derechos y acciones. ¿Por qué? Ahí lo único que puede hacer es vender, ya hay venta. ¿Puede vender sin inscripción registral? De nuevo sí, por lo que acabo de decir, la inscripción registral es declarativa, no es constitutiva de derecho. El problema va a ser el famoso problema del boleto de compraventa inmobiliaria y todo lo que viene ya de hace más de 70 años. Pero concretamente, cesión de derechos y acciones es posible. Una sola cosa me olvidaba, como trata sobre inmuebles, hay una forma ad solemnitatem que es la escritura pública. Adquirente y subasta y contrato preexistente. Bueno, acá tienen otro problema muy común. ¿Qué pasa con los contratos de locación que están afectando al bien? Bueno, si hubo una publicación edictal suficiente que dijo que había contrato de locación vigente,
Lo que no puede hacer el adquirente es impugnarlo, por ejemplo, por simulado, por fraudulento, a esos contratos de locación. No solamente porque viola su buena fe y se contradice con sus propios actos, sino porque él aceptó la situación. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de la oferta, del pregón del martillero, de la oferta en el edicto? Bueno, él compró así, por eso compró al precio que compró. Entonces después no puede, no tiene legitimación para impugnar un contrato de locación vigente y va a tener que soportarlo. Distinto es el caso de la desocupación del inmueble cuando hay un intruso, porque ahora sí todos los códigos prevén un mandamiento de lanzamiento, el intruso que no tiene derecho de ninguna manera a estar ahí. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos los problemas de posesión, de tenencia, de reivindicación, de prescripción adquisitiva. Entonces, ¿qué hacen los códigos? Bueno, por ejemplo, Buenos Aires, ¿qué dice? Dice, el juez liberará mandamiento de lanzamiento, salvo que se susciten cuestiones, entre comillas, dice el Código de Buenos Aires, y se tramitarán por incidente. ¿Quién estarán en ese incidente? Bueno, el adjudicatario y del otro lado los ocupantes que creen tener mejor derecho para seguir ocupando. El Código Nacional es un poco más amplio porque dice que cuando la ilegitimidad de la ocupación aparece manifiesta o no requiere dilucidación de controversia, se hace un incidente. Pero si no, si es mucho más complejo, por eso hablé de que puede haber reivindicación, puede haber un problema, un interdicto de posesión, alguna defensa de la posesión que son muy fuertes en el código actual y también en el anterior, entonces dice el Código Nacional, tiene que derivar a otra clase de proceso, entonces hay que advertir de que si hay un intruso que está diciendo antes de que se haga el remate, yo estoy acá hace más de 20 años, o tengo así sea posesión de mala fe, o dice, yo estoy acá porque me autorizó a través de un contrato del adquirente, etcétera, tengo derecho a la tenencia o lo que fuere, cuidado con eso, porque están comprando un juicio posterior que va a ser un ordinario y que va a tener, o sea, puede ser ordinario declarativo, puede ser sumario sumarísimo, pero no va a ser un incidente menor o subincidente, como dicen también algunos códigos. El mito de que la subasta perfecciona los títulos. Esto hay un muy lindo artículo escrito por un escribano fallecido, Rosarino Cini, que decía que parece como que como vendió la justicia, se purgaron todas las imperfecciones de los títulos. Y justamente es todo lo contrario. No quiero compartir pantalla aquí, pero fíjense que Santa Fe, este tema lo tiene, a pesar de ser el código casi más viejo junto con el de Jujuy de la Nación, lo tiene muy bien resuelto. En Santa Fe, igual que en la Nación, igual que en toda la mayoría de las provincias, hay que poner de manifiesto los títulos antes del acto de la subasta propiamente dicha. En esas diligencias preliminares o se intima al deudor a que presente los títulos o se sacan de los protocolos a costa del deudor ejecutado. ¿Qué es lo importante acá? Esos títulos pueden tener imperfecciones y todos los códigos dicen que en ese periodo anterior esas imperfecciones tienen que ser subsanadas con cargo al deudor ejecutado. El Código santafesino se da cuenta que o no se pueden subsanar o eventualmente algunas son insubsanables, no solo por tiempo, sino porque puede haber un problema, como dije, de reivindicación, de varias ventas, etc. Entonces, ¿qué dice el Código de Santa Fe? Que se ponen de manifiesto antes de los anuncios de venta y después no se admitirá ninguna reclamación por insuficiencia de los títulos. Y como ya sabemos y ya expliqué, las ventas forzadas y esto de vuelta al derecho sustancial, no tienen garantía de evicción. O sea, si compró mal y resulta que compró algo que tiene un vicio en el título, bueno, problema del comprador. Es decir, todo esto que estamos diciendo es para que el martillero, por eso puse hoy entre sus diligencias eventuales, por lo menos las consulte con un escribano, por lo menos haga un análisis de los títulos que recolectó en el registro. Bueno, ¿qué pasa con el comprador en subasta y las deudas anteriores? Que es el tema más, que podría haber sido el único que tendría que haber abordado hoy. Bueno, yo acá sí me quiero tomar unos minutos más porque yo tomé el problema, a diferencia de lo que le hace la mayoría de la doctrina, desde 3 puntos de vista. Por un lado, lo podemos
considerar como un problema dictal. Fíjense que muchos jueces, lamentablemente, perdón, ahí estamos, publicación edictal, ahí está. Hay mucha jurisprudencia que dice que las obligaciones de quien resulta comprador en una subasta están limitadas por las deudas que reflejan los edictos. Por lo tanto, no responde incluso si hubiera un error en la publicación. ¿Cuál es la excepción? Hay una jurisprudencia que dice que esa es la regla, pero que la excepción es que más allá de lo que diga la publicidad, es un deber implícito de los posibles postores ir, por su propia buena fe y diligencia, ir al juzgado a ver la causa, a ver el expediente. Y la falta de consulta por el comprador de los autos lo hace responsable por las imperfecciones de ley. Y ahora viene la contraexcepción, que es lógica. Otra jurisprudencia dice, pero pará, ¿dónde dice que los futuros compradores o los interesados o los postores tienen obligación de consultar el expediente en secretaría? Si para eso está el martillero. Bueno, ese es el panorama del problema por publicación edictal. ¿Qué pasa acá? Concretamente hay un montón de fallos, Cámara Nacional Civil, bueno, varias salas, que establecen que el texto del edicto es el que manda. No se puede hacer cargo el comprador de tasa, impuestos, contribuciones surgidas con posterioridad, con anterioridad a la fecha de posesión, si no figuraban en el edicto. Y así, otros que dicen, como siempre, mencionan incluso los edictos mismos, que se hace cargo de los impuestos, tasas y contribuciones a partir de la entrega de posesión. Y hay una jurisprudencia muy importante, porque acá en Santa Fe se aplicó, dice, salvo que el edicto expresamente diga lo contrario. O sea, ¿cuál es la trampa acá? Que yo, juez, en el edicto ponga el comprador que le interese este bien inmueble se hará cargo de los impuestos, tasas y contribuciones, no solamente los posteriores a la toma de posesión, sino también los anteriores. Bueno, ahora vamos al segundo, la segunda forma de ver el problema, que acá vamos a resolver, cuando me diga Miguel, voy a acelerar, seguramente ya me Y ya faltan. tenemos que ir acelerando, Abraham, porque si no nos Bueno, vamos a quedar sin público. bueno, voy a terminar entonces con este tema nomás. Bueno, el segundo tema es según la naturaleza jurídica. Bueno, que impuestos, tasas y contribuciones, todos sabemos, no voy a dar las definiciones, son obligaciones personales. ¿Qué es lo que pasa con las expensas? ¿Qué es lo que me interesa? Las expensas no son obligaciones personales, sino que para la mayoría de las doctrinas son obligaciones reales, o sea, obligaciones propter rem, son obligaciones que sigan la cosa. Entonces, ¿cuál es, para sintetizar, hay varias posturas, pero cuál es la situación? A partir de la naturaleza jurídica de estas obligaciones, se dice que no importa lo que digan los edictos, sino que hay que atender a lo que sea la naturaleza jurídica de las obligaciones. Y por supuesto, los impuestos, tasas y contribuciones serán a cargo del deudor ejecutado, porque son obligaciones personales de la cosa que tenía él hasta que se vende. Y el comprador se hace cargo solamente a partir de la toma de posesión. ¿Qué pasa con las expensas? Bueno, lamentablemente las expensas tienen un privilegio legal que está en el artículo 17 de la vieja ley de propiedad horizontal y que se replicó actualmente en el Código Civil y Comercial, que dicen que siguen a la cosa. Por lo tanto, se tiene que hacer cargo, más allá de lo que digan los edictos, por su propia naturaleza, diría otra jurisprudencia, de las expensas anteriores y las posteriores, por supuesto, el comprador. ¿Por qué se tiene que hacer cargo? Bueno, por la característica de obligación propter rem. ¿Cuál es la única diferencia? Que el anterior va a responder no solamente con la cosa, sino con su patrimonio, o sea, el ejecutado, y el nuevo, por las deudas nuevas, va a responder con su patrimonio y con la cosa, pero por las anteriores solamente puede abandonar la cosa. Bueno, finalmente, no voy a hablar de la compensación porque algo ya dije al principio, pero concretamente lo único que puedo señalar es que hay varias variantes. A ver, voy a ir solamente a nulidades para cerrar. Verán ustedes, si me siguen, que tenía preparado varios temas más. Bueno, como anticipé,
los principios generales de la nulidad de la subasta están regidos por las normas procesales, pero tienen incidencia supletoriamente en la legislación civil en lo que hace a los aspectos de esta posible configuración como contrato de compraventa. Y entonces aparecen algunos interrogantes que son los clásicos que al martillero lo hacen temblar. ¿Qué es esto de precio vil versus precio de mercado versus precio irrisorio inexistente? Bueno, precio irrisorio es el que no existe. Ese, si salió por un precio irrisorio, la subasta va a ser anulada, como dicen la mayoría de los códigos, incluso de oficio. Precio de mercado es, obviamente, el precio de mercado de transacciones normales, no el de una subasta. ¿Qué es el precio vil? Bueno, el precio vil, normalmente los impugnantes de la subasta creen que es el precio bajo el valor de mercado. Y no es así, precisamente porque comprar en subasta, naturalmente, si tiene base, esa es la base que encima se toma sobre los avalúos fiscales, que son bastante bajos, y esa base, para acelerar un poco, lo que tiene que hacerse es impugnarse en su momento para que el juez aumente la base y entonces no va a rematar el martillero por bajo ese valor y entonces el precio vil va a estar referenciado a la base. Otra causa de nulidad de demora en el inicio de una subasta, nulidad por la publicidad insuficiente, son todas desestimadas de plano si es que no hubo impugnación oportuna en los plazos de los actos procesales anteriores. Bueno, como verán, tengo también otro tema que pasa en todas las provincias, menos en Santa Fe, la ausencia del secretario. Iba a analizar cómo la diferencia entre acta judicial y boleto de martillero. Lo último que, a ver si lo puse, no, lo voy a leer. Me quiero despedir con una figura que me gustó mucho y que a usted a lo mejor le va a gustar, de un autor que está en el ostracismo, pero que yo respeto muchísimo, que es Julio Chiappini. Perdón que, ahí está. Chiappini dice, perdón que lo leo textual, cuando comenta que para mí es la obra más importante que existe en el país sobre subasta judicial, junto con la de mi amigo Miguel, perdón, pero esta también es muy buena, que es la de Alberto Maurino, ya vieja. Dice Chiappini comentando esta obra, la subasta judicial, si la cotizamos con miradas histriónicas, se asemeja a una pieza teatral. Hay un escenario o plató y hay protagonistas y actores secundarios. Y hay estilos, actores fríos o temperamentales. Y por desgracia, aunque muy de tanto en tanto, tragedias. Los protagonistas son el martillero y acaso un funcionario judicial. Y luego el público, curiosos, pichincheros, interesados de veras, buscas, el afligido deudor, algún grupí, el acreedor que anhela que un oficio de último momento no llegue y se suspenda el acto, y desde luego abogados y en ocasiones periodistas, fuerzas policiales o grupos beligerantes que tumultuosamente y con el orden de las falanges macedonias optan a la subasta de una vivienda o de un campo, en fin, personajes variopintos, eventualmente punguistas. Los rematadores de experiencia, entre tanto, que por serlo no deberían renunciar al uso del martillo, saben que los ropajes o cataduras poco sugieren. Un asistente regiamente vestido puede ser un curioso y otro, con pinta de insolvente, resulta ser el que a lo mejor por una ponchada de pesos devino el competente comprador. Bueno, muchas gracias y de nuevo gracias a la organización.